Buenos días, tengo la oportunidad en esta ocasión de poder leerles y explicarles la clase número 6 titulada La santificación. La santificación es indispensable en todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Leo 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Leo Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El Señor sabe los planes que tiene para con nosotros, planes que quizás en un inicio nosotros no entendamos, no comprendamos e incluso no sean lógicos para nuestra mente, pero debemos confiar, debemos creer en Él a ciegas, porque el Señor, como ya les he dicho, nos ama más de lo que nosotros nos amamos a nosotros mismos. Él tiene planes mejores, muchísimos mejores, a los que nosotros podamos planear, valga la redundancia, para nuestra vida. Los planes de Él van a ser siempre mejores que los nuestros. Los planes de Él siempre van a tener un fin bueno para nosotros, un fin mayor al que nosotros podamos esperar. Dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él está a la puerta es nuestro corazón, llamándonos a través de su Espíritu Santo, atrayéndonos a Él, poniéndonos ese querer de buscarlo, de esa necesidad que tenemos de Él, pero nosotros tenemos libre albedrío. Él nos dio ese libre albedrío para que podamos tomar la decisión de ir a Él o quedarnos en el mundo, para tomar la decisión de volver a Él, de volver al inicio, a nuestro Creador, al que nos hizo, para que podamos tener una vida con propósito o quedarnos en el mundo y hacer nuestra voluntad. El Señor nos otorga la santificación, pero depende de nosotros abrazar esto y vivir conforme a ello. El Señor nos da cosas. El Señor nos abraza, nos ama, quiere restaurarnos, quiere santificarnos, quiere apartarnos para Él, pero no nos va a obligar. El Señor nos dio libre albedrío, eso debemos entenderlo y comprenderlo. El Señor nos llama, el Señor obra en nuestra vida, pero nunca nos va a obligar, nunca nos va a obligar a llegar a Él, nunca nos va a obligar a que aceptemos ese proceso de santificación que Él quiere hacer en nuestra vida. Dice Génesis capítulo 5, versículos del 1 al 3, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos, presten atención a esta palabra aquí muy importante, dice, y llamó el nombre de ellos a Adán, el día en que fueron creados. Fíjense, leo hasta allí, ya les sigo leyendo, y llamó el nombre de ellos a Adán. ¿Por qué dice llamó el nombre de ellos Adán y no dice llamó el nombre de él Adán? ¿O por qué no dice llamó el nombre de ellos Adán y Eva? Porque ellos me está hablando de plural, pero nada más me está mencionando un nombre que es Adán. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó a Adán, ya dentro de Adán estaba Eva. Dice la palabra de Dios que el Señor lo indujo en un sueño profundo, luego abrió su costado y sacó de allí una costilla, sacó un hueso, ¿verdad? Una parte de él para de allí formar a Eva y luego se la presentó. Pero cuando el Señor creó a Adán, ya Eva estaba dentro de él. Aunque Adán no pudiera verla, ya ella estaba dentro de él. Hay cosas que nosotros en este momento no estamos viendo, no se nos han sido manifestadas, no podemos verlas aún con nuestros ojos naturales, pero ya están dentro de nosotros. Hay cosas que Dios ya nos entregó, pero no han sido manifestadas porque quizás no es el tiempo para que nosotros las recibamos o las veamos, pero por eso y para eso es la fe, para que nosotros confiemos y para que nosotros veamos y llamemos las cosas que no son como si fuesen, porque ya Dios las creó, ya Dios las hizo, ya Dios obró a nuestro favor. Debemos creer, debemos confiar, debemos caminar conforme a su voluntad para que sean manifestadas esas cosas a nosotros. El Señor creó al hombre y a la mujer y los llamó Adán, porque sabemos después en la historia que Adán fue el que colocó el nombre de la mujer y la llamó Eva porque ella iba a ser madre de muchos. Adán fue el que colocó el nombre a Eva. Dios los llamó a los dos Adán. ¿Por qué? Porque ya dentro de Adán estaba Eva. Adán no la había visto, no le había sido manifestada, no la había podido ver todavía con sus ojos naturales, pero ya Dios estaba diciendo, ellos se llaman Adán, ellos, aunque vean un solo cuerpo, pero dentro de este hombre está la mujer que yo sacaré
en el momento en que yo deba presentársela. Sigo leyendo el pasaje y dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios, respondiendo a la idea que tuvo Dios en el capítulo leído anteriormente. Pero el pecado afectó esto al punto de que al referirse a su descendencia no se dice a imagen y semejanza de Dios nacieron los hijos de Adán, sino que dice, o a partir de Set, dice que Adán tuvo un hijo a su imagen y semejanza, o sea, a la imagen y semejanza de Adán, a la imagen y semejanza que ya él ahora tenía y que había tenido al haber salido del huerto del Edén, ya caído, ya en pecado, ya con una simiente pecaminosa venía este niño llamado Set. Y de allí descendemos todos, ¿verdad? Está la familia de Adán, en la tierra existen dos familias, la familia de Adán, que somos todas las personas, que somos todos los que estamos vivos, ¿verdad? Estamos hechos de carne y hueso, venimos todos somos descendientes de Adán y Eva, hablando carnalmente, hablando físicamente, todos somos criaturas de Dios, pero hay otra familia, que es la familia de Dios, que es por medio de Cristo, que estamos hechos nuevas criaturas y que venimos a ser llamados ahora hijos de Dios por haber aceptado el sacrificio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo nosotros venimos a ser parte de la familia de Dios, o sea, hijos de Dios, y ahora no solamente somos criaturas, ahora no solamente somos descendientes de Adán, hablando físicamente, sino que ahora espiritualmente venimos a ser llamados hijos de Dios, venimos a ser hechos hijos de Dios. No todos son, por eso les digo que hay dos familias en la tierra, los descendientes de Adán, todas las personas que estamos vivos, pero aquellos que no han aceptado a Jesús todavía en sus corazones, aquellos que todavía no son hijos de Dios y que no se comportan como hijos de Dios. Y esos son criaturas, todos somos criaturas, o sea, creación de Dios, todos somos creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios, sino aquellos que son guiados por su Espíritu Santo, son los que son llamados y son los que son hechos hijos de Dios, son aquellos a los que se les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos nuevas criaturas en Cristo, por eso se hizo necesaria su venida, para salvar la humanidad y brindarnos salvación por gracia. La santificación es parte de esa gracia de Dios, así como la salvación, la justificación y la restauración. ¿Qué es gracia? Un regalo, algo inmerecido, y tiene que ver directamente con la obra realizada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Cuál es el concepto de santificación? Es parte de la gracia de Dios por la cual somos completamente restablecidos a la imagen de Dios y puestos en capacidad de morir al pecado para vivir de forma piadosa delante de Dios. Las personas que son criaturas de Dios, que no han aceptado a Cristo, no pueden por sí mismas obedecer a Dios, no pueden por sí mismas, tienen una simiente pecaminosa que no los deja, porque la única manera de nosotros vencer al pecado, vencer al mundo, es con el Espíritu Santo de Dios dentro nuestro, que es el que nos guía, el que nos direcciona, el que nos redarguye, el que nos incita a agradar a Dios, el que nos ayuda a obedecerle, el que nos incomoda cuando estamos haciendo algo que a Dios no le agrada. Es con el Espíritu Santo dentro de nosotros que podemos obedecer la palabra de Dios. Las personas que están en el mundo ni siquiera pueden, aunque quisieran obedecer a Dios, no podrían porque no tienen dentro al Espíritu Santo, que es el que nos ayuda, porque estamos en este cuerpo carnal, en este cuerpo físico que nos impide hacer la voluntad del Padre. Debemos llegar a Cristo, entonces por medio del Espíritu Santo que Dios viene a colocar dentro nuestro, ese sello que dice que somos propiedad de Él, por medio de Él y con la ayuda de Él es que nosotros podemos caminar conforme a su voluntad. Por medio del Espíritu Santo y con ayuda de Él es que nosotros podemos ahora morir al pecado y dejar las cosas atrás y venir a decir que ya lo que quedó atrás son cosas viejas. Ya el hombre viejo quedó enterrado, ahora somos nuevas criaturas, ahora nos levantamos como hijos de Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dice Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos tripartitos, así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros somos hechos a su imagen y semejanza, o sea que somos cuerpo,
alma y espíritu. En esto se manifiesta eso que dice en Génesis, que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. No estamos hablando del cuerpo físico, no estamos hablando que Dios sea físicamente así como nosotros, no. Cuando Dios dijo que estamos hechos a imagen y semejanza de Él, que nos creó a imagen y semejanza de Él, es esta forma, lo que somos nosotros por dentro, porque el cuerpo de nosotros es solamente ese vehículo donde Dios depositó al humano, donde sopló vida, donde sopló aliento de vida, donde habita nuestra alma, que es nuestro intelecto, voluntad y emociones. Es aquí dentro, en este cuerpo donde nosotros vivimos. Nosotros no somos este cuerpo, este es nuestro vehículo para poder vivir, para poder habitar en este mundo físico. Pero nosotros somos lo que está dentro de este cuerpo. Y eso que está dentro, que es lo que somos nosotros, es lo que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Él es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Somos tripartitos, así como Él es Dios Trino. Dios es quien nos llama y asimismo Dios es quien nos santifica, tal como establece el versículo que ya les leí. Esto pasa si permitimos que Él sea quien obre en nosotros para completar su obra en nuestras vidas. Él nos puede llamar, pero el proceso de santificación debemos nosotros decidir mantenernos, quedarnos, permitirle al Espíritu Santo que lo haga en nosotros. El proceso de santificación es eso que Dios hace después de que nosotros recibimos a Jesús y por voluntad propia queremos ahora obedecerle y caminar según su voluntad y caminar según sus estatutos, mandatos, según su palabra. Entonces todo eso que el pecado hizo en nosotros, toda esa destrucción, porque dice la palabra de Dios que el enemigo viene a robar, a matar y a destruir, y eso es precisamente lo que hizo cuando estábamos en el mundo. Mató muchas cosas en nosotros, destruyó y robó muchas cosas en nosotros, y el Señor nos quiere volver al origen, a cómo Él nos creó, a lo que Él había establecido en nosotros, al plan perfecto que Él había preparado para nosotros desde antes de nosotros nacer, desde antes de nosotros comenzar a engendrarnos en el vientre de nuestra madre. Eso es lo que Él quiere hacer en nosotros, pero el pecado ya mató, ya destruyó, ya robó muchas cosas en nosotros cuando estábamos en el mundo. Entonces Él ahora nos quiere entrar en un proceso, hacer pasar en un proceso de santificación, el cual Él hace por medio de su Espíritu Santo dentro de nosotros, un proceso de santificación en donde Él sana nuestras heridas, en donde Él nos restaura, en donde Él nos limpia de los malos hábitos que traemos del mundo, en donde Él nos comienza a santificar de todas esas cosas, esos paradigmas, esos dogmas, esos pensamientos contrarios, esos malos hábitos, esas malas mañas, esa forma de hablar, de pensar, esa manera de nosotros interpretar las cosas. Todo eso el Señor lo quiere cambiar, y eso se hace por medio de su Espíritu Santo en un proceso que se llama santificación. Es un proceso porque tú aceptas a Cristo un día, tú recibes a Dios en un día, en un instante el Señor te sella con su Espíritu Santo, en un instante, en un momento tú aceptas a Cristo y eso te justifica y eres salvo. Pero si tú sigues vivo aquí en la tierra, necesitas pasar por un proceso de santificación para limpiar todo lo que el pecado hizo en tu vida, toda la destrucción que trajo el pecado a tu vida, toda la suciedad que el pecado dejó en ti. Eso se hace por medio de un proceso de santificación, y ese proceso dura toda la vida, todos los años, todos los meses, todo el tiempo que tú vayas a estar y que vayamos a estar aquí en la tierra. Claro que es un proceso que va en aumento, que no vamos a tener que santificarnos o que limpiarnos de igual forma que hicimos hace un año, 2 años, 10 años atrás a como estamos ahora. Vamos a ir avanzando, pero mientras estemos aquí en la tierra vamos a estar sujetos a un proceso de santificación que el Señor nos va limpiando lo que el pecado destruyó, mató y robó en el pasado, y lo que sigue haciendo en nuestra vida, porque seguimos en este mundo terrenal y las cosas que vemos, que escuchamos, y también en los pecados que a veces caemos, nos ensucian, nos contaminan. Y ese proceso de santificación es necesario para que Dios nos use, para que Dios nos sane, para que Dios nos restaure. Dice 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
todas estas cosas las traíamos del mundo. Todas estas prácticas pecaminosas, todas estas cosas que no le agradan a Dios. Pero ya aceptamos a Cristo, ya estamos siendo santificados por su Espíritu Santo, ya no hacemos estas prácticas, ya no hacemos parte de estas personas, ya no estamos condenados por estos pecados, ya no somos esclavos de estas prácticas pecaminosas, porque ahora estamos en Cristo. Ahora el Espíritu Santo de Dios está haciendo ese proceso en nosotros, nos está santificando. Hay muchas cosas de las cuales ya nos santificó, ya nos limpió, ya nos ayudó a apartarnos. Y va a seguir trabajando en nosotros a medida que nos vamos acercando a Dios, a medida que vamos teniendo comunión con Él, a medida que vamos creciendo espiritualmente, a medida que vamos madurando espiritualmente. Esto eran ustedes, mas ya el Señor los encontró para así santificarlos en Él, ya que a través del sacrificio de Cristo nuestra postura ha sido restaurada delante de Dios. ¿Qué es lo que hace la santificación? Nos restablece, renueva y restaura nuestra imagen delante de Dios. La muerte de Cristo y aceptar el sacrificio de Cristo nos justifica delante de Dios. Nos justifica, nos hace justo para heredar el reino del cielo. La justificación es eso que nos da el boleto de entrada al cielo. Es haber Cristo pagado por nuestros pecados. Es haber Él tomado toda nuestra iniquidad y haber pagado por ella. Es haber Él pagado por lo que nosotros debíamos pagar y ahora tener acceso al cielo. Pero la santificación es el proceso que viene después. La santificación no es la que nos ayuda a entrar al cielo, no. Nos da el boleto de entrar al cielo la justificación, porque una persona que muere y antes de morir no había aceptado a Cristo, no era cristiana, no tenía una vida santificada ni apartada para Él, pero antes de morir acepta a Cristo, se arrepiente de corazón, acepta en su corazón, confiesa con su boca que Cristo es el Señor, o sea, acepta el sacrificio de Jesús, va a ir para el cielo. Ya ese es su boleto de entrada al cielo, ya fue justificado, ya fue reconciliado delante de Dios, ya Jesús lo reconcilia con Dios y tiene su pase al cielo. Pero para los que quedamos vivos después de hacer esa confesión, después de hacer esa declaración, después de creer y confiar en nuestro corazón, en el sacrificio de Cristo, que Él nos puede justificar, que Él nos puede reconciliar con Dios, que por medio de Él nosotros podemos acceder a Dios. Después de hacer eso, si seguimos aquí en la tierra, debemos entrar, si seguimos vivos aquí en la tierra, debemos entrar en un proceso de santificación que nos ayude a apartarnos, a limpiarnos, a restaurarnos, a sanarnos, a renovarnos de todo el daño que hizo el pecado en nuestras vidas. Dice Colosenses 3, versículos 9 y 10, no se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos, y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ya ven, es un proceso que va aumentando, es un proceso que va en aumento, nos vamos renovando cada día, nos vamos renovando cada día en nuestro pensamiento, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de manejarnos, en nuestra forma de ver las cosas, de pensar. Es un proceso que hace el Espíritu Santo dentro de nosotros con nuestra voluntad y con nuestra disposición de dejarnos restaurar por Dios. Con nuestra voluntad de dejarnos, de permitirle a Él hacerlo. ¿Y cómo le permitimos? Que si Él nos está ayudando, redarguyéndonos, enseñándonos, corrigiéndonos, nosotros debemos alinearnos a eso. No es que el Espíritu Santo nos va a redarguir, nos va a enseñar, nos va a corregir, pero nosotros vamos a hacer caso omiso de lo que Él está diciendo, lo vamos a contritar y vamos a hacernos a un lado y no vamos a cooperar con ese proceso de santificación. El proceso de santificación nosotros tenemos que cooperar con el Espíritu Santo. Porque si Él nos está ayudando, enseñándonos qué es lo que hay que hacer, entonces debemos cooperar para hacer eso. Si Él nos está ayudando, redarguyéndonos en lo que no hay que hacer, entonces debemos cooperar para no hacer eso. Ustedes no pueden vivir como lo hacían antes de conocer al Señor. Deben valorar y vivir bajo ese sacrificio que nos hizo pertenecer a la familia de Dios y no la de Adán. El Señor nos sella con su Espíritu Santo y por medio de este nos ofrece un proceso de santificación con el cual Él nos quiere renovar, Él nos quiere sanar, Él nos quiere restaurar, pero nuestro libre albedrío siempre va a estar. No somos robots, el Señor quiere un amor y una obediencia genuina. O sea, que tenemos voluntad y por eso nos las dio, para que le amemos y le obedezcamos por voluntad propia, porque queremos, por decisión propia. Porque Él nos ama inmensamente, pero aunque nos ama y Él sabe cuál es lo mejor para nosotros, Él no nos va a obligar a hacerlo. Él no nos va a obligar a pasar por ese proceso de santificación, sino es que nosotros debemos cooperar con su Espíritu Santo.
por el bien de nosotros mismos, porque esto no le favorece a Dios. Él lo hace por amor, porque no quiere que nos perdamos, porque quiere que pasemos la eternidad con Él. Pero esto no le favorece a Dios, esto nos favorece a nosotros. Algunos puntos importantes de la clase. 1. No somos justos. Él nos justificó con su justicia. Él nos justifica por medio del sacrificio de Jesús. Los invito a leer Romanos 5:1. Punto 2. La santificación nos la otorga Dios. El hombre pecador no puede santificarse por sí mismo. No podemos decir que vamos a hacer buenas obras, que vamos a dejar de mentir, que vamos a dejar de ser infieles, que vamos a ir a la iglesia todos los domingos. Todo eso está bien, está perfecto, debemos hacerlo, debemos vivir bajo valores y principios. Todo eso está bien. Pero sin el Espíritu Santo de Dios no hay una santificación correcta, no hay una santificación verdadera. Lo necesitamos a Él para poder morir al pecado, porque por nosotros mismos no podemos. Lean 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 23 al 24, punto 3. Lo que salió de Adán, o sea, su descendencia, tiene la imagen de Adán, no la de Dios. Lean Génesis capítulo 5, versículos del 1 al 3. ¿Por qué? Porque viene de una simiente pecaminosa. Cuando nosotros adquirimos ahora, porque allá en el Edén, cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero después de la caída, cuando nosotros adquirimos o nos posicionamos a ser hechos imagen y semejanza de Dios, cuando aceptamos a Cristo, porque es solamente por medio de su sacrificio que nosotros venimos a ser hechos hijos de Dios y a pertenecer a su familia, porque de lo contrario solo seremos criaturas, o sea, creación de Él. Y ser criaturas no nos garantiza entrar al cielo, sino ser hijos, porque es por medio del sacrificio de Cristo que nosotros accedemos al Padre. 4. La santificación hace parte de la gracia, o sea, es gratuito. Dios nos los da, así como la salvación, la justificación y la restauración es algo gratuito. ¿Que debemos cooperar en la santificación con el Espíritu Santo? Sí, debemos cooperar, pero es por gracia que nos es dada. Punto 5. Nadie puede llegar a Cristo si Él no lo llama. Lean Juan 6:44. Nosotros somos llamados cuando estamos allá en el mundo, cuando estamos apartados y vueltos enemigos de Dios. Enemigo es que estamos apartados de Él. Somos enemigos cuando estamos apartados de Dios, cuando estamos haciendo lo contrario a lo que Él quiere. Porque en Dios no hay términos medios. O estamos con Él o estamos en contra de Él. O están conmigo o desparraman, dice la palabra de Dios. O están conmigo sembrando y cosechando o están desparramando. No hay término medio en Él. Es Cristo el que nos llama cuando estamos en el mundo, porque por nosotros mismos nunca habríamos venido a Él. Él es el que nos llama, Él es el que pone en nosotros el querer acercarnos a Dios. Punto 6. La santificación restaura y sana el daño que dejó nuestra vida pecaminosa y todo lo que ocurrió, cambió y se dañó en nosotros a causa del pecado. La santificación nos prepara aquí en la tierra para ir al cielo. Ese es uno de los puntos más importantes de la clase. La santificación nos prepara aquí en la tierra para ir al cielo. La santificación nos restaura, nos renueva y nos ayuda a reparar y nos ayuda a sanar todo el daño que hizo el pecado en nosotros. Último punto también importante, a diferencia de la justificación que ésta nos da entrada al cielo, la justificación borra nuestro registro de pecado, o sea, Dios nos justifica por medio del sacrificio de Jesús, justifica a aquellos que lo aceptan, que aceptan su sacrificio y viven conforme a lo que Él enseñó, pero aunque nuestros pecados son borrados y dice la Biblia que Dios no se acuerda más de ellos y los lanza al fondo del mar, nuestra vida queda con secuelas y daños a causa del pecado que hizo estragos en ella. Para esto nos otorga Dios la santificación, por medio de la cual nos restaura y nos sana. Por eso les puse el ejemplo de la persona que está allí ya muriendo en su lecho de muerte y nunca recibió a Cristo y nunca obedeció a Dios. Pero allí el Señor tiene misericordia con él, Jesús lo llama y esa persona se arrepiente, acepta a Jesús, inmediatamente entra al cielo si se murió de una vez. Entra al cielo porque aceptó a Cristo. Se va al cielo, esa es su entrada al cielo, la justificación. Pero para aquellos que después de aceptar a Jesús quedamos aquí en la tierra, es necesario un proceso de santificación para restaurar y sanar lo que el pecado hizo en nosotros. Espero que Dios los ilumine, les dé mucha luz y sabiduría para que puedan comprender lo aquí enseñado. Dios les bendiga.